Recién ayer se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.296, que modifica la Carta Fundamental para facilitar la suscripción de patrocinios y la declaración e inscripción de listas de candidaturas independientes con miras a la elección de los integrantes del órgano constituyente. El plazo para inscribir dichas candidaturas vence el 11 de enero. Como se preveía durante la discusión de esta ley, la derecha y un gran sector de la ex concertación, mayoritariamente el Partido Socialista, cerraron filas para dificultar la participación de los independientes en la elección de los delegados constituyentes. Quedan 21 días hábiles para inscribir dichas candidaturas. Si a ello se le agrega la dificultad que tendrán para obtener las firmas en un periodo en que los fines de semana hay cuarentena, prácticamente se les cierra el camino y la hegemonía sobre el proceso constitucional queda en manos de los partidos políticos, que actualmente en la mayoría de las encuestas figuran con menos de un 4% de aprobación ciudadana. El gobierno, por otra parte, decreta fase 2 para todas las comunas de la región metropolitana y cuarentena los fines de semana. Mantiene el toque de queda en prácticamente todo el territorio nacional y, por tanto, las libertades individuales que tanto pregonan los derechistas de este país son abiertamente conculcadas por el autoritarismo de Piñera. Contradictoriamente, los grandes centros comerciales del retail continúan siendo protegidos por el gobierno de Piñera, que prohíbe las ferias artesanales al aire libre en plazas y parques públicos, pero concentra en los malls a miles de consumidores, exponiéndolos gravemente al contagio. Esa es la actual situación, un distanciamiento total de la política tradicional con la ciudadanía. Es esta quizás la causa mayor que hizo que el pueblo chileno se levantara con tanta fuerza en octubre de 2019 y siga, a pesar de las restricciones sanitarias, movilizándose por reconquistar derechos sociales, económicos y políticos. Se podría sintetizar la demanda nacional en la aseveración de que en Chile no hay democracia y, por tanto, esa es quizá la mayor demanda del pueblo chileno. Sostener esta afirmación despierta la furia de la derecha chilena, que se ha empeñado desde los tiempos del tirano vender la idea hacia el exterior de que somos una democracia y un paraíso social, pero también provoca la irritación de un sector importante de la ex concertación que ha gobernado este país en los últimos decenios. Y claro, aseverar que nuestro país no vive en democracia supone estar atentos y preparados ante la interpelación que formularán los defensores del actual régimen para descalificarnos. Implica ello, entonces, responder a la pregunta: ¿por qué no hay democracia? ¿Por qué Chile no es un país democrático? Y si no lo es, ¿qué es este país? Pues bien, se puede hacer un intento de responder estas interrogantes. Ello como una primera aproximación para profundizar en el carácter de la democracia que buscamos o aquella que anhelamos, en particular en un momento en que deberemos diseñar una nueva carta fundamental. No hay democracia en un país donde los medios de comunicación de masas están concentrados en 2 o 3 grandes consorcios periodísticos. Ello por cuanto el control de la información, la selección de los contenidos y la distribución de los mismos obedece a ciertos intereses ideológicos que buscan defender determinados intereses y promover determinados valores. El efecto de esta concentración es la invisibilidad de aquellos que no pueden acceder a los medios para difundir sus ideas, sus proyectos, sus propuestas. Cuando la prensa no es plural, lo que está en cuestionamiento es la verdad. Y un país construido sobre la mentira, sobre la manipulación, atenta directamente contra la democracia. No hay democracia en un país donde el control del crédito mayoritariamente está concentrado en manos de 3 instituciones financieras cuyo poder oligopólico transforma el valor del producto que intermedian en inaccesible para las grandes mayorías del país, y para quienes acceden lo hacen a costos mayores, convirtiéndose en deudores eternos del sistema financiero, lo cual daña moralmente a quienes se convierten en prisioneros del sistema.
No hay democracia cuando derechos fundamentales como la salud, la vivienda, la educación, la previsión han sido convertidos en negocios cuyos administradores y beneficiarios de este modelo poco a poco han convertido al Estado en un mero administrador del gasto social, desatendiendo las ingentes demandas de la población y por consecuencia generando una profunda desigualdad social. No hay democracia en un país cuando el Estado transgrede flagrantemente el artículo 1 de la actual Constitución, que señala que las personas nacidas en este territorio lo hacen libres e iguales en dignidad y derechos, en circunstancias que no se puede ser libre si para acceder a determinados bienes es condición sine qua non contar con recursos suficientes para alcanzarlos. Y mucho menos puede haber igualdad en dignidad si muchas zonas del país calificadas como zonas de sacrificio, ni siquiera pueden acceder al bien más sagrado para este planeta como es el agua. Estas y muchas más son razones suficientes para poner en duda el carácter democrático del Estado chileno. Cuando sectores importantes de un Estado no pueden acceder a bienes públicos, acceder a garantías fundamentales que en un periodo de nuestra historia estaban garantizados, es absolutamente coherente entonces sostener que Chile no es un país democrático. Y si no lo es, ¿qué es? Perfectamente podemos señalar que el Estado chileno es un Estado fallido, entendiendo por tal la incapacidad para controlar el territorio nacional, su falta de autoridad y su incapacidad para proveer a la población de los servicios básicos y fundamentales que ésta demanda. La mejor prueba y muestra de ello es que la crisis económica, una parte mayoritaria de la población ha debido hacerle frente usando sus propios ahorros previsionales, pues el régimen político actual es incapaz de hacerlo. Entonces, ¿podemos arriesgar una caracterización del actual régimen político chileno? Sí. Afirmativamente podemos decir sí. Es un régimen autocrático con claros rasgos de totalitarismo, cuya ideología predominante rinde tributo al monetarismo en lo económico y se asemeja a las dictaduras en lo político, gobernando bajo estados de excepción prolongados, con toque de queda que cercenan las libertades individuales y facilitan la represión selectiva de los opositores. La expresión de que estamos ante un régimen no democrático es además el doble trato de la justicia que se otorgan a los habitantes de un territorio. Por ejemplo, se hayan detenidos como consecuencia de la revuelta del 18 de octubre del 2019 en adelante más de 2.000 personas, en su mayoría jóvenes. ¿Cuál es el delito por el que están privados de libertad sin poder ser visitados por sus familiares? Haber protestado contra el régimen. Quizás muchos de ellos cometieron faltas, algunas graves, pero nada, absolutamente nada justifica una prisión tan extensa, menos aún cuando las imputaciones son efectuadas sin ningún criterio por personal de carabineros, la misma institución que ha sido sorprendida en montajes y cuya credibilidad es una de las más cuestionadas en el país. Esta situación contrasta con la que se trata a los delincuentes de cuello y corbata. Entonces se puede concluir que hay justicias para ricos y justicias para pobres. Y si lo hay, entonces se confirma la tesis de que estamos ante un gobierno y un régimen político que carece de absoluta moralidad para ser calificado como democrático. Chile no puede entonces autodefinirse como un Estado democrático, pues no cumple con los estándares mínimos que los mismos que defienden el actual modelo económico y político en las mayorías de los países del mundo han establecido para tal propósito. Como diría nuestra gran Violeta, Chile, al centro de la injusticia, no puede ser calificado como un país democrático. Por tanto, esa es la gran demanda y el gran desafío para Chile en los próximos meses. Hola, estimados amigos, estimadas amigas. Estamos como todos los días viernes a las 16 horas en la radio Universidad de Chile, en el 102.5 FM, la radio que piensa, en un programa más de debate social a través de nuestro canal, @canal.social. Como todos los días viernes, bajo la dirección de nuestra directora Ana Muga Sáenz y nuestra querida amiga Miriam Campuzano. Hola, Miriam. Hola Luis, buenas tardes a todos que nos van a acompañar hoy en este programa. Y bueno, a Ana y a ti. Y bueno, reflexionar respecto a lo que
dijiste en tu introducción, ayer fue el Día de los Derechos Humanos acá en Chile y nos dimos cuenta de entonces la importancia de terminar con estas persecuciones ideológicas o políticas en contra de quienes piensan diferente al gobernante de turno. Ya basta de las violaciones a los derechos humanos y a tanta represión. ¿Y por qué lo digo? Porque tocaste un punto allí referente a ellos. Hay una justicia para ricos y otra para pobres. Y eso no está en debate ni amerita mayor análisis. Ayer se criminalizó mucho las protestas, sin embargo, callan respecto a las violaciones constantes en el sector del Gualmapu o tantas violaciones en época de esta revolución popular, tantos cegados, tantas personas que han perdido sus ojos, que han sido violentadas, que han sido desaparecidas, y de eso no se dice nada. Es el país de las contradicciones y concuerdo contigo de que sería un error llamar al gobierno de hoy en Chile como un gobierno democrático. No es así. Estamos viviendo un gobierno que tiene muchos tintes de dictadura. Mantenemos el toque de queda, mantenemos las fuerzas policiales, nos obligan a una cuarentena con tintes de consumismo en ciertos días y con tintes de pandemia en otros. Entonces, es una contradicción absoluta y creo que el trabajador y el poblador común no estamos ajenos a eso, a ese análisis. Sí, mira, yo creo que también es relevante y mientras estamos preocupados, la gran mayoría de los chilenos, de este proceso que se nos viene, el proceso constituyente, creo que es relevante también no perder de vista cómo están siendo tratados la gran mayoría de los y las trabajadoras en nuestro país. La crisis, como decimos, la estaban pagando los propios trabajadores con sus recursos previsionales, pero hay, por ejemplo, en Unimar, 32 días de huelga en Temuco. Unimar pertenece a uno de los grupos más millonarios de nuestro país, el grupo de Sayé, Álvaro Sayé, dueño de una de las corporaciones periodísticas, la Tercera, la Cuarta, pero además tiene varias radios, tiene una participación importante en el Banco Itaú, y además dueño de los Unimar. Bueno, y también está en huelga Falabella CMR, que lleva ya varias semanas, del propietario Carlos Gil, es decir, vinculado al Banco Falabella. Es decir, los multimillonarios en este país, estamos hablando de Sayé, de Heller, pero también Cencosud, del señor Polman, Ribles, Calderón, los mismos que se han beneficiado con la ley llamada protección al trabajo, que han aplicado las más severas políticas a los trabajadores, bajándoles los sueldos y una vez que cumplieron el plazo echándolos a la calle. De eso estamos hablando, es decir, un régimen político además cuestionado por su carácter poco democrático, pero además un país que sigue reproduciendo formas absolutamente anacrónicas, trogloditas. Esta es la derecha chilena. La derecha chilena es una derecha, yo diría, única en el planeta, pero una derecha además que se exacerba en reprimir, en violentar, en explotar, en expoliar. O sea, podemos usar toda la gama de adjetivos de nuestro vocabulario, de nuestra lengua para calificar a estos empresarios chilenos que no construyen ningún empleo, destruyen fuerzas productivas. Son un empresariado parasitario que se ha privilegiado nuestro ahorro provisional. Por lo tanto, cambiar en este país es urgente, en beneficio de todos y todas. Así es, Luis. Bueno, y con un gobierno con una baja aceptación, no olvidemos que tiene el 7% según la última encuesta de aprobación. Y si algo ha hecho bien el modelo, yo creo que es despertar o enraizar en nosotros ese normalizar el consumismo. Tú hablabas de los créditos que hoy entregan los bancos, créditos usureros, pero también están en los grandes holdings de esos mismos que hoy tienen a las compañeras en huelga por más de un mes, que no tienen ninguna sensibilidad ni compromiso con el país, menos con quienes generan la riqueza, que son los trabajadores. Y estamos hablando de este grupo de holding y multilatina. Esas cadenas que hoy son colgadas de los y las trabajadoras, que es el consumo y el sobreendeudamiento, porque si no, no hay otra manera de vivir en un país tan caro como Chile, y ni hablar de los créditos hipotecarios, porque se te lleva media vida pagar un techo donde tú puedas estar.
punto aparte es la mercantilización de la educación y sobre todo la superior. Entonces, hemos como normalizado. Y por otra parte, creo que en la mentalidad del trabajador, del poblador común, está querer cambiar, hacer un cambio radical de este modelo de gestión del Estado. Y creo que para allá va este proceso constituyente que también nos tiene con los 5 sentidos bien concentrados en que va a ser una desigualdad absoluta y donde los políticos de oposición no son capaces de lograr grandes cambios. El proceso constituyente lo enfrentaremos con una brecha gigante entre los independientes y los partidos políticos. ¿Por qué? Quizás estos últimos se acostumbraron a la vieja política popular, no escuchan las demandas ciudadanas, lo deciden todos ellos. Ayer vimos el debate también de los escaños reservados para los pueblos originarios. Moreira prontamente dijo 17 cupos le vamos a dar y dentro de los 155 y así quedó. Así. Mira, me dice que vamos a un corte la directora. El título de la canción, el título del tema, ¿cuál es, Miriam? Chile limita al centro de la injusticia de la gran Violeta Parra, la cual mencionaste. Volvemos con una gran invitada. Estamos de vuelta en nuestro programa Debate Social, como cada viernes a las 4 de la tarde en la radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa. El día de hoy tenemos una invitada, una diputada joven, ella es Catalina Pérez, presidenta del Partido Revolución Democrática, abogada, titular de la Universidad Católica del Norte, fue electa en noviembre del 2017 para el periodo legislativo que comprende entre marzo del 2018 y marzo del 2022, por el distrito número 3, constituido por Tocopilla, María Elena, Calama, entre otros de Atacama, Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda, etc. Un distrito súper grande. Y bueno, la tenemos aquí para conversar porque la semana política ha sido movida y durante las últimas semanas RD ha estado en el centro de la ola debido a las definiciones y las alianzas, y a los medios les interesa y han puesto el acento en el quiebre de RD. Hola Catalina, bienvenida. ¿Cómo definiría la situación actual de Revolución Democrática para entrar ya en la conversación? Hola Miriam, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos pasando por un momento sin duda complejo, porque políticamente, digamos, nos estamos enfrentando a decisiones muy complejas. Revolución Democrática ha ido transitando junto al Frente Amplio en la búsqueda por tensionar al centro político hacia una hegemonía, digamos, que se comprometa con las transformaciones sociales que Chile requiere. Hemos visto los fracasos y los éxitos, digamos, de ese intento. Por otro lado, el Frente Amplio y RD han buscado articular una alianza prioritaria con las organizaciones sociales que nos permitan transformar las mayorías sociales en mayorías también político-institucionales. Entonces, hemos tenido siempre una vocación muy articuladora, muy de tender puentes, pero lamentablemente cuando no existe voluntad de parte de otras fuerzas políticas para generar esa articulación, bien difícil se vuelve el camino. Y creo que es en ese momento político en el que estamos, es un momento en el que vemos que en realidad no existe voluntad de parte de todas las fuerzas progresistas para generar la unidad necesaria para enfrentar un proceso histórico tan importante como el que hoy día tenemos enfrente. No existe esa mirada de pensar fuera de la caja, o esa oportunidad, no se dan esa oportunidad de pensar fuera de la caja, y finalmente lo que termina pasando es que se reeditan las viejas fórmulas de la concertación, o bien se opta por una izquierda testimonial que niega la incidencia y que se niega a mejorar hoy día las condiciones de vida de nuestra gente, y ninguno de esos dos caminos es el camino de RD. Por tanto, RD tiene que tomar definiciones y eso tensiona, eso dificulta un periodo político, pero creo que hay que atreverse a hacerlo. RD tiene que tomar más definiciones, profundizar su debate, y ahí va a ver quiénes estén a favor y quiénes están en contra, y veremos quién se siente cómodo finalmente en la profundización de nuestra apuesta política. Sí, hola Catalina, ¿cómo estás? Hola Lucho, muy bien. Oye, mira, sí, ciertamente, como decía Miriam, desde afuera se ve el panorama político bastante complejo. Hay una creciente desconfianza de los partidos y tú, bueno, lo sabes perfectamente. Esa desconfianza se arraiga de mucho tiempo, no es estos últimos 2 años. Claro, y el costo muchas veces lo están pagando los partidos jóvenes, los partidos nuevos, porque esta permanente forma de hacer política desdeñando a la ciudadanía durante 30 años fue lo que generó, una de las grandes causas que generó la revuelta, el estallido del 18 de octubre pasado. Lo que se vio desde fuera ahora en el tema de RD es que hay un tironeo de un sector de RD
permanente, eso es lo que se ve afuera, hacia los sectores de centro, hacia la ex concertación. Y otro sector menor, eso sí, que aparentemente la prensa lo muestra así como tironeando hacia el PC. En realidad, lo que dijiste recién parece interesante, esa idea de disputar el espacio, porque la izquierda tiene que tener una alternativa en este país. No podemos seguir un país que renuncia a levantar ciertos postulados, creo que no tiene posibilidad en un mundo donde hay tanta complejidad y se requiere decisiones fuertes. ¿Cuál es el límite de la negociación que RD se ha planteado en este contexto político actual? Porque para toda la política siempre hay que pagar costos y eso es evidente. ¿Cuál Yo es creo el que límite? yo creo que en esta pasada está mucho más claro que antes. Yo creo que nuestro límite es con quienes decidan, nuestro límite o nuestro marco de acción es la relación prioritaria con las organizaciones sociales. Y esto no lo digo, digamos, por estar acá conversando contigo, Miriam o Luis. Lo digo porque la evaluación que RD hace y que me atrevo a decir que el Frente Amplio hace es que estamos en un momento de impugnación y de crisis de representación tan grande de la política tradicional que incluso quienes hemos optado por la construcción de partidos para efectos de disputar el poder en las instituciones, debemos comprender también de que son otras formas de representación las que hoy día deben tener cabida para efectos de generar las mayorías políticas para hacer que las transformaciones avancen. Y por tanto, el aliado prioritario no puede estar en quienes se negaron a ejercer o a realizar dichas transformaciones durante 30 años, sino más bien en quienes representan el sentir político de octubre, ese sentir político mayoritario, profundamente transformador, que criticó no solamente una política de corto plazo como el aumento de la tarifa del metro, sino que critica profundamente las bases o la estructura de un sistema económico, por un lado, que solo entrega injusticia, desigualdad, abuso, pero también un sistema democrático, por otro, con una democracia de baja intensidad, una democracia tutelada, una democracia pactada. Los últimos 30 años en Chile, donde los movimientos sociales, donde las organizaciones, donde la ciudadanía fue más bien un instrumento de presión, más que un sujeto deliberativo de la política pública. Y esa fue la gran trampa de la concertación, o sea, este invento de la participación ciudadana para efectos de la consulta, pero no para efectos de la deliberación, no para efectos de la radicalidad democrática. Y creo que es ahí donde debemos comprender y decir, ok, ¿cuál es el aliado para este momento histórico? Y ahí de nuevo los aliados no pueden ser los mismos de siempre, sino quienes estamos por las transformaciones, y es por eso que creo que el límite para nosotros está en la alianza prioritaria con las organizaciones sociales. Quienes no estén con las organizaciones no son nuestros aliados en ¿Sabes esta lo que pasada. pasa? Totalmente de acuerdo, pero mira, lo que pasa, Catalina, es que lo que se aprecia desde fuera es que hay siempre una suerte de espera para actuar. ¿Qué quiero decir con esto? Que los partidos miran al resto de los demás partidos en el Congreso para poder actuar. Por ejemplo, ante un gobierno tan indolente, un gobierno tan insensible, tan incompetente, tan incapaz, caben todos los adjetivos para calificarlo. Pero, por ejemplo, este gobierno ha planteado una cantidad de políticas que son absolutamente atentatorias a los intereses de las grandes mayorías. Y uno observa que no hay una reacción inmediata del Congreso. Uno quisiera una reacción de todos los congresistas, o de la gran mayoría, o de un sector que estuviera confrontando, que no le dejara pasar una sola a este gobierno totalitario ya, porque es un gobierno ya más que autoritario, etcétera. Entonces, estábamos en el campo de los derechos humanos, con más de 2.000 detenidos, procesados, muchos de ellos absolutamente injustamente. Entonces, ¿cómo hacer para que ustedes, tratando de construir mayoría, no estén detenidos por los de siempre, los que están actuando en función de mantener el statu quo? Yo creo que primero creo que siempre va a ser compleja la construcción de mayorías institucionales, no así de mayorías sociales, pero sí de mayorías institucionales, cuando no existe simplemente, y hay que decirlo así, no existe voluntad de parte de los partidos tradicionales que se dicen a sí mismos progresistas, pero que a la hora de acusar constitucionalmente a Piñera deciden salvar su mandato. No existe voluntad de transformación en aquellos partidos que, viendo la violación sistemática de derechos humanos que existe en nuestro país, no están disponibles a hacer algo al respecto, o no existe de parte de quienes no están disponibles a tocar las bases del modelo económico porque tienen intereses también involucrados. Entonces, esa vocación que tiene el Frente Amplio, que la historia nos dará la razón o no, digamos, pero esa vocación que tiene el Frente Amplio de estar, insisto, tensionando al centro en búsqueda de la construcción de mayorías, tensionando al Partido Socialista, para que se pronuncie respecto de, por ejemplo, ir al Tribunal Constitucional contra la ley de migraciones que el gobierno está impulsando. Hasta ayer estábamos como uno a uno contando las firmas, porque lamentablemente cuando uno pensaría la oposición tiene que ponerse firme, los proyectos transformadores tienen que ponerse firme, esa voluntad no existe. Los escaños reservados para pueblos indígenas, ¿por qué la comisión mixta no está pateando la mesa? O sea, hoy día están planteando 18 escaños
quitándole representación a algunos distritos no supranumerarios, como los pueblos indígenas han reclamado desde hace muchísimo tiempo, sin autoidentificación, y uno no ve que se expresen las mayorías políticas que supuestamente están del lado de la oposición en el Congreso Nacional. Y eso, a mi juicio, es porque se viene pactando hace muchísimo tiempo. Los últimos 30 años no han sido años donde la democracia también se entienda como confrontación. Han sido años donde la democracia se entiende como un acuerdo permanente, no como un reconocimiento de la diferencia, sino más bien como un acercamiento hacia un tope de acuerdo donde ambos niegan lo que son. Y eso creo que no puede seguir como siendo el principio en el diálogo político en Chile. Catalina, en ese mismo contexto y siguiendo la línea, bueno, nosotros también vimos lo que pasó con Carlita Arman en Valdivia, que tú hablabas de un sector que a la final después da la espalda o niega la participación de la compañera. Y se ve complejo, según lo que tú hablas, el escenario de aquí al 11 de abril. Pero más que tensionado, ¿cómo van a inscribir sus candidaturas personas independientes de aquí a enero? Que tenemos Navidad, Año Nuevo con una cuarentena sacada del sombrero el fin de semana y todo. ¿Y qué te parece que más encima se realicen este tipo de votaciones importantes como los constituyentes en un conjunto de elecciones de alcaldías, de gobernadores, de otras autoridades municipales? Es como la gente se va a mezclar. ¿Cuál es tu opinión? Eso me gustaría que nos digas. Primero, yo debo decir que a mí me gusta que las elecciones de convencionales constituyentes, así como me hubiese gustado que el plebiscito, estuviese relacionado a otras elecciones, porque creo que la gente muchas veces se olvida quién está por el rechazo y quién está por el apruebo, quiénes están por los cambios y quiénes no lo están. Entonces me pasa que la derecha muta permanentemente entre, y lo vimos para las elecciones del había gente de derecha que decía estar por el apruebo cuando jamás han estado por la transformación social. Entonces me gusta que sea el proceso constituyente el que enmarque las otras elecciones, porque finalmente también van a ser también municipios constituyentes, van a ser concejalías constituyentes, van a ser gobiernos regionales constituyentes. Con constituyentes me refiero a quienes tienen realmente la voluntad de ejercer los cambios y las transformaciones que Chile requiere. Entonces creo que hay que ser capaces de relacionar el apruebo con el 18 de octubre, con la construcción de mayorías sociales y por tanto con la construcción de mayorías políticas. Y ese debe ser un voto coherente para la ciudadanía. La ciudadanía que está por el apruebo no debiese votar por un candidato de Chile Vamos al gobierno regional, debiese votar por Rodrigo Mundaca en la quinta región, por ejemplo. Entonces, me parece que es importante que políticamente no separemos los procesos, porque hoy día lo que enmarca todo el momento político que Chile vive es el proceso constituyente, porque es la oportunidad que tenemos de terminar con las bases de un modelo neoliberal, extractivista, depredador de nuestros territorios y con una democracia tutelada y de baja intensidad. Entonces, a mí me parece bueno que hay un marco general constituyente que enmarque las demás, aunque eso vuelva complejo el voto, que creo que es el costo que tiene sin duda y que por eso va a haber que hacer muchísima educación cívica. Pero, por ejemplo, cuando la derecha nos decía, mire, mejor posterguemos la elección de gobiernos regionales para noviembre, nosotros decíamos, no, pero ¿por qué? O sea, aquí los únicos que no quieren que la gente elija a sus gobernadores regionales son ustedes, que hoy día los pueden designar. Pero ¿por qué vamos a limitar la democracia? Entonces, hemos sido defensores de que las elecciones se realicen en los tiempos correspondientes, que no se siga postergando, y que hay voces de derecha que dicen que no se debiesen realizar las elecciones en abril. Hay voces dentro de Unidad Constituyente que niegan la democracia, negando las primarias ciudadanas. Por ejemplo, en el caso en el que tú nombrabas, Miriam, en Valdivia, también nos pasa en Ñuñoa. O sea, en Ñuñoa lo que pasó fue de que a nivel territorial había un acuerdo para realizar primarias ciudadanas, pero por arriba los partidos de Unidad Constituyente, los mismos que hablaban de unidad, terminan imponiendo a un candidato como Fuad Chaín en Ñuñoa, termina aterrizando por arriba. Lo que pasa en Valdivia lo que ocurre es que Carla Atman ha sido impulsora de las primarias ciudadanas en Valdivia, pero llegan los partidos de Unidad Constituyente, inscriben una primaria diciendo que Carla Atman, una candidata joven, feminista, llena de ideas de transformación para Valdivia, no puede participar. ¿Por qué le tienen tanto miedo a los nuevos liderazgos? ¿Por qué le tienen tanto miedo al Frente Amplio y a la Revolución Democrática? Entonces, eso a mí me genera mucha impotencia, porque creo que además hay una irresponsabilidad tremenda en la concepción del momento histórico por el que hoy día estamos atravesando. Hay mezquindad, hay pequeñez política. Eso es lo que pasa en algunos partidos. Y creo que eso, lamentablemente, producto además del control mediático que existe, no se deja entrever tan claramente o tan nítidamente como es, a mi juicio al menos. Bueno, a mí me sorprende, Catalina. Bueno, yo te escucho, eres extremadamente clara, lúcida en plantear los temas. Sin embargo, la ciudadanía observa muchas veces una impresionante incoherencia entre el discurso y la práctica. ¿Por qué te planteo esto? Porque, bueno, yo te conozco hace algún tiempo y me parece que has sido bastante clara en este sentido. Pero, por ejemplo, lo que ha ocurrido en el último tiempo y que está
siendo utilizado de manera, yo diría, grosera por la prensa mercurial respecto de los quiebres que se están produciendo en RD, en algunos sectores del Frente Amplio, con el claro propósito de tratar de fortalecer a los sectores conservadores de este país. Ayer un titular de La Segunda colocaba en una clara, colocaba Valle versus Mundaca, la lucha de las dos izquierdas en la quinta región, haciendo aparecer a la izquierda que quiere transformación en este país como una izquierda radical, antisistémica. Bueno, antisistémica, por supuesto, somos antisistémicos muchos, pero tratando de hacerlo aparecer ante los ojos de la ciudadanía como una izquierda que no tiene absolutamente ninguna posibilidad de gobernar, ninguna posibilidad de hacer transformación. Y se impone en este país esta idea de seguir manteniendo a los mismos de siempre, que en el fondo la ex nueva mayoría que tanto bien le hizo al gran empresariado. Yo te quiero preguntar, ¿cómo piensas tú, Catalina, que en este momento, en este espacio, se pueden diferenciar? Si no es solamente, bueno, por supuesto, con la instalación de un discurso que tome en cuenta un relato que le responda a la gente. ¿Cómo piensa RD, Revolución Democrática, que es el partido más objeto del ataque de la prensa mercurial y por supuesto de la crítica también, hay que decirlo, la crítica de los sectores también que exigen con mayor prontitud las transformaciones? ¿Cómo es ese panorama en el corto plazo, Catalina? Yo creo que RD tiene una vocación profundamente incidente que le trae muchos costos. O sea, cuando nosotros decidimos, por ejemplo, firmar el acuerdo del 15 de noviembre con la convicción de que si nosotros no hubiésemos estado ahí, el acuerdo no hubiese sido el mismo, hubiese sido un acuerdo más desfavorable para la ciudadanía y decidimos pagar el costo de aquello, hacemos una política distinta de cómo lo ha hecho la izquierda tradicional y también de cómo lo han hecho los partidos de la exconcertación. Y creo que eso caracteriza al Frente Amplio, la profunda vocación incidente. El problema de la vocación incidente es que se incide desde la calle, desde la movilización, desde la presión política del pueblo organizado, pero también se incide desde las instituciones. Y buscar incidir desde las instituciones en el peor momento de crisis de legitimidad de dichas instituciones es una apuesta muy riesgosa. La Revolución Democrática entra al Congreso Nacional con una bancada hace 3 años, y hoy día parece que hemos envejecido 30. ¿Por qué? Porque los costos de estar en ese lugar hoy día son tremendamente altos. Pese a que yo lleve 10 años en la calle y 3 años en el Congreso, hoy día los costos de la incidencia que estoy teniendo en el Congreso son mucho más altos de los costos que tuve, digamos, por la movilización. Y creo que esa es una decisión política, estratégica, muy relevante para la organización de las fuerzas transformadoras. Y yo creo que no hay que desistir en ese espíritu. Sin embargo, para continuar en ese espíritu, hay que entender también de que el poder no está solo en las instituciones, no está solo en el Congreso, no está ni siquiera solo en los municipios, sino que el movilizar las bases de la institucionalidad no se consigue sin la construcción de poder popular detrás o adelante, o sin la construcción de una movilización social potente. Entonces, esta idea del Frente Amplio, que también en esta vocación de puentes que lo llevó a nacer, también se refleja en esto, esta idea de una pata en la calle y una pata en la institucionalidad, es algo muy complejo de sostener en un momento de deslegitimidad y de crisis institucional tan grande. Y creo que eso trae muchísimos costos y creo que es parte de algunos digamos, de los costos que hemos tenido que pagar por nuestra definición estratégica, pero que además nos ha llevado a cometer muchos errores. Por ejemplo, el error de la ley antisaqueo, yo creo que es el error más grande que hemos cometido como partido y como Frente Amplio, que además tengo el pesar, fue durante mi mandato como presidenta del partido, porque nos hizo cuestionar y nos hizo primero traicionar nuestra propia historia, pero también nos hizo cuestionar el desde dónde estábamos hablando, el a quiénes les hablábamos. Y eso es porque la conexión con el Congreso a veces se hace a costa de la conexión con la movilización social. Y eso no nos puede volver a ocurrir. Y para eso hay que territorializar la política, hay que generar una militancia que esté imbricada con la organización social, hay que salir de la región metropolitana y crecer en regiones. Yo estoy muy contenta del trabajo que se ha hecho en la quinta región, en la región de los lagos. Y hay que entender de que las derrotas político-institucionales son derrotas que nos duelen muchísimo, pero que también tenemos que tener una mirada de construcción de largo plazo, y eso no es sino con la construcción de una mirada territorial y de poder popular que nos permita sostener un gobierno de cambio. Sin eso, ninguna revolución es sostenible, y la revolución democrática a la que nosotros apostamos debe tener los dos factores. Así es, Catalina. Bueno, te voy a cambiar un poquito el giro de la conversación, porque si nos enfrentamos mañana a una cuarentena impuesta, que era lo que algo hablaba al inicio, contribuye que nosotros los trabajadores sentimos que contribuye las libertades de las personas solo los fines de semana. Entonces, creo que al gobierno le falta credibilidad cuando saca estas iniciativas, como lo decían antes, del sombrero. Y te quiero hacer dos preguntas. ¿Qué opinión tienes de este retroceso en la fase de medidas de desconfinamiento? Y ¿qué piensas si existe la sensación de estar
o sea, existe claramente la sensación en todos los pobladores, en todos los ciudadanos, de que se está haciendo un mal uso de la pandemia respecto al tema político, porque no es posible que en una fase 2 tengamos características de fase 3, que los colegios sigan funcionando, que las ferias navideñas no puedan funcionar, pero sí los malls. Yo soy representante del sector comercio y los supermercados están llenos, los malls están llenos. El metro en horario punta acá, y no es por ser centralista, pero acá en Santiago, el metro, las micros van pero colapsadas. ¿Qué sensación o qué análisis que tú nos podrías decir de estas contradicciones de este gobierno a las que ya nos estamos acostumbrando, pero que lamentablemente tienen el apoyo de las organizaciones como los mismos carabineros, los de orden y seguridad, y que a la final logran su cometido de tenernos como prisioneros en ciertos días, en ciertos horarios, y como con libertades en otros? Estaba pensando como cómo ordenar las cosas que nos preocupan de esto, y creo que son tres cosas las que nos preocupan de esto. Uno, como el establecimiento de un inminente estado policial en Chile, o de derechamente un estado policial en Chile actual. O sea, yo no puedo, creo que es insostenible que incluso sin haber retrocedido de fase sanitaria, sigamos con toque de queda después de las 12 de la noche, naturalizando esa situación. No puede ser que tengamos tal control militar o de las fuerzas de orden y seguridad en nuestro país en medio de una crisis sanitaria, y que no sea la política, no sea el Estado, no sea la convivencia democrática la que te ayuda a salir de ahí. Eso me preocupa muchísimo, y me preocupa, insisto, que lo naturalicemos como sociedad. No es normal que tengamos toque de queda a las 12 de la noche de aquí para siempre, digamos. Además, ¿cuál es la justificación sanitaria para eso? En segundo lugar, lo que me preocupa profundamente es como la mercantilización de las decisiones sanitarias. ¿A qué me refiero con esto? A la imposibilidad del Estado, producto de lo reducido a lo que le ha dejado el modelo económico neoliberal, digamos, de hacerse cargo de la crisis sanitaria. Y esto lo vimos en el presupuesto para la atención primaria, por ejemplo, que tuvimos que dar una tremenda pelea para que el presupuesto de la atención primaria subiera a 8.000 pesos per cápita, por ejemplo. O sea, hoy día el Estado ha perdido completa capacidad de responder a una crisis sanitaria como la de esta envergadura. Y eso genera un tercer problema, que es la diferencia de clase, pues el conflicto de clase que existe en el abordamiento de una política sanitaria y económica. O sea, aquí hay una política sanitaria para pobres y una política sanitaria para ricos. Los pobres nunca han dejado de subirse al metro, los pobres nunca han dejado de trabajar, los pobres nunca han dejado de tener que trasladarse, porque los empleos de los pobres no paran. Los empleos del comercio, los empleos de la construcción, los empleos de los servicios, no paran. Y si es que paran para que ejerzamos 4 o 5 tareas al mismo tiempo, los 3 empleos que la clase trabajadora ya tiene, más el empleo, digamos, de hacerse cargo del hogar, entonces, más hacerse cargo de la educación de tus niños, niñas en la casa. Entonces, hay una diferencia de clase en el tratamiento de la pandemia y en el tratamiento económico de esto. Hay una diferencia o hay un problema en la negación del Estado, en la negación de lo público para abordarlo, producto de un achicamiento del Estado impresionante que se han preocupado de hacer en Chile en los últimos 30 años. Y además hay un problema de militarización o de inminencia de un Estado policial al que creo que no podemos acostumbrarnos y que frente al cual tenemos que rebelarnos. Pero quizás si pudiese ordenarlo, diría que esas son 3 de las preocupaciones que debiésemos tener para, digamos, si fuésemos gobierno, no volver a repetirlas, digamos. Así es. Por ejemplo, yo leía que Angela Merkel ay, perdón, Luis. Angela Merkel decía, prefiero perder la Navidad que perder vidas. Y nosotros sentimos acá que el gobierno prefiere priorizar las ganancias de las macroeconomías a costa de los independientes, de los ambulantes, de la señora que vende en la feria, y no le importa perder vidas. Entonces uno también, cuando se compara con otros países, no entiende y dice, ¿por qué este gobernante dice sí y este dice no? Es una contradicción. Luis. Sí, quiero hacerte una pregunta y que me responda muy breve, Catalina, porque después tengo que hacer otra pregunta más de fondo. Respecto al toque de queda, estamos totalmente de acuerdo que no es justificable, no es más que una medida absolutamente represiva que transgrede y que atenta contra las libertades individuales. Aquí yo echo de menos a los liberales, a todos los liberales, ¿ah? Estos liberales que se sustentan en doctrina. Bueno, digámoslo derechamente, liberales no existen en este país. Todos los liberales finalmente son defensores del monetarismo, son prisioneros del monetarismo con distintos lenguajes. Ningún liberal ha salido a defender nuestras libertades individuales. Entonces quiero preguntarte muy brevemente,
¿qué pueden hacer ustedes para limitar esta facultad que tiene el Ejecutivo en materia de extender el toque de queda? ¿Hay alguna? Reforma constitucional, es lo único. Sí. Reforma constitucional porque es atribución del presidente establecer los estados de excepción y los toques de queda, y lo que sí queda es que para la renovación de un estado de excepción después de 2 periodos, me parece, debe ser con consulta del Congreso. Y ahí en la consulta del Congreso, el Congreso debiese oponerse, pero ese momento no llega todavía. Ok, bueno, yo creo que, espero que se pongan, pero aunque queden en minoría total, porque el pueblo ya lo pide. La pregunta que quiero hacerte, Carolina, Catalina, tiene que ver con lo siguiente. Hay una sensación, bueno, ya lo dijimos, de desafectación, de descrédito a la política, que es lamentable y es caldo cultivo para quienes pretenden instalar regímenes autoritarios, totalitarios. ¿M? Por eso hay que tener mucho cuidado en el juicio crítico sobre la política y sobre los partidos. Pero yo quiero preguntarte, porque la sensación de la ciudadanía tiene que ver también con esta. Bueno, la crisis estalló por la profunda desigualdad social, pero además hay un componente casi subjetivo, la impunidad. La desigualdad se manifiesta de distintas formas, la más brutal es la desigualdad social, pero también hay una desigualdad frente a la política. ¿Y cuál es una de las razones fundamentales? La impunidad de la cual gozan aquellos delincuentes de cuello y corbata, que en este país es francamente increíble. ¿Cuál es mi pregunta? Se develó por este grupo Feliz y Forrado, por este grupo empresarial, que hay una triangulación que involucra al presidente de la República. Esto es gravísimo porque nosotros somos parte de un movimiento que viene hace mucho tiempo intentando acabar con este sistema de capitalización individual. Y se denuncia una triangulación que es bastante grave, que involucra los fondos de inversión, en este caso a Volcón, presidido por un ex ministro de Estado, José de Gregorio, militante del Partido Demócrata Cristiano. Los militantes del Partido Demócrata Cristiano, hay que decirlo claramente, en la materia económica son todos gente de derecha. Y hay una denuncia grave, está involucrado el hijo del presidente, el hermano del presidente de las AFP, Felipe Larraín Aninat, que al mismo tiempo son sobrinos del otro Aninat, que fue representante de la ISAPRE, ministro de Hacienda del gobierno de Frei Ruiz Tagle, o sea, están todos demócratas cristianos también. ¿Qué va a hacer el Congreso? Porque el Congreso presentó una comisión investigadora junto a la firma. Pero la comisión investigadora en el pueblo, yo lo preguntaba la semana pasada en una población en San Joaquín y me decían, pero ¿para qué, Luis? Esto es pura mentira. Es el volador de luces que tiran para decir que están haciendo algo, pero no hay nada. Porque si se llega a investigar esto y efectivamente se comprueba que está el presidente de la República involucrado, lo que tiene que hacer el Congreso es destituirlo. Y para eso la propia constitución política del Estado actual no ofrece dobles interpretaciones. O sea, un delincuente, sea este quien sea, incluido, el propio presidente tiene que salir del Estado. Entonces, ¿qué van a hacer en esta materia? Y me interesa mucho conocer la opinión de ustedes como partido, Catalina. Primero, yo creo que sí, efectivamente los instrumentos que tiene el Congreso para efectos de generar fiscalización son muy pobres. Está la comisión investigadora y está la convocatoria de sesiones especiales. Ambos instrumentos que ya, digamos, se van a convocar, digamos, ya se juntaron las firmas para hacerlo. Pero yo coincido en que una comisión investigadora, sin que realmente haya un compromiso con los resultados, yo recuerdo una comisión investigadora donde tuvo sentido, digamos, y donde se generó un cambio, que fue la comisión investigadora en su minuto por los casos del Sename, donde estuvo metido Zaffirio en el primer periodo, que fue, Sí. se develó como toda la maquinaria, digamos, del Sename y de la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Pero eso fue porque habían casos emblemáticos funcionando, había una opinión pública fijada ahí y habían una conclusión de la comisión investigadora que te permitía luego ejercer acciones legales. Yo espero que ese sea el carácter de la comisión investigadora que inicia hoy día en el Congreso y que eso nos permita empujar. Pero creo, por otro lado, que también tiene que haber una investigación por parte de los tribunales de justicia muchísimo más acabada que permita que no existan estos ciudadanos de primera y de segunda clase. Nosotros nos querellamos contra el presidente de la República y contra toda la línea de mando del Ministerio del Interior en enero de este año. A la fecha, la investigación sigue sin avanzar. Fiscalía sigue sin avanzar en la recopilación de antecedentes. Entonces, cuando hay tal nivel de falta de compromiso, digamos, no sé de qué otra manera decirlo, con el hacer la pega por parte de poderes del Estado que debiesen ser independientes, como el Poder Judicial, como el Congreso Nacional o como el Ejecutivo, lamentablemente se daña la democracia, porque justamente opera la impunidad y no hay democracia con impunidad. Entonces me parece que aquí debe haber como una triangulación de poderes haciendo la pega, cuando nosotros con las poquísimas atribuciones fiscalizadoras que tenemos,
el poder judicial haciendo la pega de investigación como corresponde, y bueno, si se determinan los antecedentes y se determina la culpabilidad del presidente, efectivamente las acciones son muy claras. Yo también ahí coincido, no podemos tener a un delincuente al mando de un país, y para eso la Constitución establece, digamos, las acciones, como cuando acusamos constitucionalmente también al presidente y lamentablemente terminaron salvándolo diputados independientes y de la democracia cristiana, del Partido Radical, creo que también. Entonces se han ejercido las acciones. El problema es que no hay voluntad política para comprometerse con que realmente quienes gobiernan, los chilenos y chilenas, lo haga pensando en las grandes mayorías y no en su propio negocio o en el negocio de su grupo de amigos, digamos. Sí. Cata, bueno, diste varios tips. Pensando en un nuevo orden político, que es lo que nosotros soñamos, el común sueña en este proceso de convención constitucional, si logramos que nuestros representantes se posesionen en esa mesa y vayan con un mandato, ¿tú mantendrías el sistema bicameral? ¿Qué cambios, según su partido, les gustaría en ese nuevo orden político al cual todos aspiramos? Y si han pensado, no sé, en una nueva redistribución de las zonas en Chile, no sé, estados federales, todo. ¿Han debatido acerca de estos temas? Hoy sí, hay varias propuestas dando vueltas. O sea, primero, nosotros no creemos en un Congreso bicameral, creemos en un Congreso unicameral. Creemos que vuelve más eficiente la tramitación de leyes, que la responsabilidad política de los parlamentarios es mayor, que es menor gasto para el Estado, que no tiene sentido, en el fondo, la doble, porque además la representación territorial se expresa en una sola Cámara, no hay para qué tener dos en ello. Y además permite que cada uno de los distritos o circunscripciones se vea mejor representado. Entonces creemos en un Congreso unicameral, creemos también en la necesidad de acabar con la tercera Cámara del Tribunal Constitucional. O sea, hoy día, por más que fortalezcamos el Congreso Nacional en términos de democracia, en términos de representación de la ciudadanía, si tenemos una tercera Cámara que opera en función de la protección de los intereses del gobierno de turno o de una constitución no democrática, tenemos un conflicto porque la democracia se ve restringida, y por eso la eliminación del control preventivo, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, nos parecen elementos esenciales, la restricción de las atribuciones del Tribunal Constitucional. Por otro lado, a nivel de distribución territorial, que quizás es como otra materia, algo a lo que le hemos dado harta vuelta tiene que ver con una redistribución territorial, pero en función de criterios socioambientales de desarrollo. Esto es otra bola, pero tiene que ver con, no sé, por ejemplo, la división territorial no está hecha en función de las cuencas hidrográficas, por ejemplo, lo que vuelve la administración de los territorios en términos de el resguardo de nuestros recursos naturales muy, muy compleja, porque corresponden a administraciones diversas. O sea, no está hecho con un criterio de administración de nuestra tierra, de nuestros recursos, la división administrativa del país. Entonces creemos que ahí, si buscamos darle más poder a las regiones, debiese operar una redistribución que te permita administrar de forma sustentable los recursos naturales que están comprendidos dentro de. Y eso es como un elemento de distribución territorial, pero que creo que va en el marco de la necesaria descentralización que el país requiere como otro de los ejes de fortalecimiento democrático. Y ya si me apuran un poquito más, otro gran eje de trabajo de la Constitución tiene que ser el fortalecimiento de derechos sociales. No puede ser que sigamos teniendo un Estado subsidiario en un Estado garante de derechos. Somos la única constitución del mundo, o una de las pocas constituciones del mundo, que no tiene el derecho a vivienda consagrado en la Constitución, o que no tiene el derecho a seguridad social garantizado mediante un recurso de protección eficiente, por ejemplo. Y por otro lado, necesitamos un nuevo modelo de desarrollo. O sea, no podemos seguir viviendo de la extracción de cobre, salmón y celulosa, no podemos seguir viviendo del extractivismo, de la depredación de nuestros recursos naturales, no podemos seguir, además, le he escuchado a Luis decir esto, pero no puede ser que la mercantilización de nuestros derechos sociales mediante la privatización de algo que debiese ser un derecho, como la seguridad social, sirva a su vez para alimentar un sistema de profunda depredación con las inversiones de las AFP en mecanismos que depredan y que nos matan en territorios, en zonas de sacrificio, como la que estoy yo hoy día, en la región de Antofagasta, que terminan generando un prejuicio mayor a nuestra salud, a nuestros territorios, producto de un círculo de, digamos, un pacto, a mi juicio, bastante siniestro, entre el extractivismo, el neoliberalismo y la mercantilización de nuestros derechos. Así que todos esos principios base, más democracia, más derechos, y por otro lado, nuevo modelo de desarrollo, creo que tienen que ser los pilares que orienten una nueva constitución en un nuevo Estado, ojalá plurinacional, que además reconozca a nuestros pueblos indígenas. Así que hay mucho que construir para este nuevo Chile. Pero yo creo que me parece muy, muy interesante lo que planteas como criterio a empezar a imaginarse un nuevo Estado, que creo que tenemos que rediseñarlo entre todos. Yo estoy totalmente de acuerdo en esa idea de que, claro, ha sido configurado con lógicas que no guardan absolutamente ninguna relación
Por ejemplo, lo que dijiste que me parece muy interesante ciertos criterios socioambientales para proteger y administrar las cuencas hídricas, por ejemplo, los recursos naturales. Entonces, en esa misma dirección, yo también lo he estado planteando y discutiendo con otra gente, recibiendo ideas. El Norte Grande, tú ni siquiera nacías, pero cuando yo era estudiante secundario nos hablaban del Norte Grande. ¿Y qué comprendía el Norte Grande? Las 3 provincias, las 3 regiones que hoy día forman parte del Norte Grande. Antofagasta, Tarapacá y Arica, que tienen muchas cosas en común, aparte del desierto, pero tienen muchas cosas en común, son zonas mineras, pero que también, curioso y contradictoriamente, tienen también un polo de desarrollo que podría ser potente como el turismo. Y está la zona austral. Pongo estos 2 extremos, que es Aysén y Magallanes, otra zona de la Patagonia que es tremendamente maravillosa. ¿Por qué no podríamos pensar, imaginarnos nosotros un estado donde justamente la definición estratégica de la administración de los recursos, tanto económicos, financieros, los recursos naturales, puedan ser administrados con gente que haya nacido ahí, que conozca los territorios, que sepa cuáles son las virtudes, las potenciales ahí, y al mismo tiempo con un sentido de tratamiento justo a la tierra, a la naturaleza, con respeto? Hay quienes ya están sosteniendo convertir a la naturaleza en un sujeto de derecho. He escuchado esta categoría que me llamó profundamente, tú eres abogada, así que convertir a la naturaleza en sujeto de derechos es medio chocante, pero después uno empieza a darle vuelta y empieza a hacerle cierto sentido, dado el extractivismo. ¿Qué te parece esta idea? Porque nos queda poco tiempo, Cata. Primero, yo creo que a nivel de administración de recursos naturales, sustentabilidad, en medio de una crisis climática, en medio de la mega sequía más grande que hemos tenido en la historia de nuestro país, es necesario que efectivamente descentralicemos a efectos de que las comunidades tengan poder administrativo sobre sus recursos y sobre la generación de política pública. Pero creo que además eso debe complementarse con un principio de protección socioambiental que rija la gestión pública del Estado, incluso más allá de los intereses de una comunidad. O sea, si una comunidad decide vender, digamos, no sé, el litio en el Salar de Atacama, no es algo que afecte a la propia comunidad solamente, es algo que afecta a todo el país y, si me apuran un poquito más, a todo el planeta, en la forma de administración de los recursos naturales, porque además debiésemos aplicar ahí un criterio de solidaridad intergeneracional, digamos, o de sostenibilidad o justicia intergeneracional más bien, que es lo mismo que aplica también para la distribución del fondo de pensiones. Claro. En el fondo, cómo pensamos no solamente en nuestra generación, sino que también cómo le dejamos un medio ambiente sano a las generaciones que vienen. Por tanto, no es una decisión que pueda quedar solo al arbitrio de una comunidad determinada, sino que tiene que regirse por un principio de sostenibilidad por parte del Estado. Y creo que ahí han salido algunas ideas, como la Defensoría Medioambiental, etcétera. Hay fórmulas para implementarlo. Entonces creo que una necesaria descentralización trae más democracia, trae más administración de recursos naturales y trae principios básicos universales, que, como el principio precautorio, el de justicia socioambiental, etcétera, que nos permiten administrar de mejor manera una vez erradicado el modelo neoliberal que, insisto, va de la mano o tiene por premisa la acumulación de la riqueza mediante la extracción de nuestros recursos naturales. El neoliberalismo es incompatible con el cuidado del medio ambiente, es incompatible con el cambio climático, es incompatible con la vida de los seres humanos en el planeta, y hay que entenderlo así. La lucha por un medio ambiente libre de contaminación es una lucha anticapitalista y antineoliberal. Y por lo mismo, crear otras formas de sostenibilidad de nuestro país y de forma de administración de nuestra riqueza es como esencial en el marco de la redistribución. La parte de los derechos de la naturaleza, sí puede ser, pero a mi juicio no ha funcionado también en otros lugares de América Latina. En Bolivia, por ejemplo, o en Ecuador, los derechos de la naturaleza son algo que se consagran en términos de principios o en términos declarativos, pero que no necesariamente tienen un correlato efectivo en su protección. Entonces, no creo que tenga que ver tanto con el estatuto jurídico que se le aplica, sino más bien con una administración distinta y una concepción distinta de la economía, de los recursos naturales y de la sostenibilidad en el largo plazo. Además, no es que se proteja la naturaleza como algo apartado de los seres humanos, o sea, se entiende el ecosistema y nuestra relación con la tierra como algo a proteger también. Entonces, no sé, yo creo que hay distintas miradas, desde distintas miradas también del medioambientalismo, pero que creo que todas debiesen coincidir en una lucha también contra el modelo económico que ha producido finalmente el consenso de Washington de los años 90, mismo año en que el panel intergubernamental de expertos de la ONU saca el primer informe sobre cambio climático y nos dice, oye, si siguen haciendo esto igual, si el capitalismo verde sigue operando, el cambio climático va a ser algo de nunca acabar. Entonces, creo que esas dos cosas hay que relacionarlas, y por eso que la lucha medioambiental es una lucha profundamente económica, y por eso que el momento de debatirlo también es hoy día, en el proceso constituyente. Así es, Cata. Bueno, se nos quedaron muchas interrogantes. Agradecemos tu
tus ganas, tu aporte el día de hoy. Estamos llegando al fin del programa. Los esperamos a nuestros auditores el próximo viernes a las 4 de la tarde, así que muchas gracias. Estuvimos con Catalina Pérez, diputada por el Distrito 3. Un abrazo, Miriam, Luis, Gracias. muchas gracias por la invitación. Gracias, Catalina.